Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hizo esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lo que Jesús hoy nos está enseñando en este Evangelio de Lucas capítulo 6, explicando siempre las bienaventuranzas, es la importancia que tiene el hablar, el habla nuestra. Para los judíos es tan importante lo que se dice que el mismo verbo se usa para el decir y para el hacer. Entonces, cuando alguien dice algo, es porque lo va a hacer. Es inexplicable que alguien diga algo y haga lo contrario. Entonces, ese verbo es dabar en hebreo. Entonces, cuando dice la Escritura en el Antiguo Testamento que Dios hizo el cielo y la tierra, hizo la luz, se usa el mismo verbo, ¿no? Y Dios dijo o Dios hizo es lo mismo. Entonces, el poder de la palabra es tan grande porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y Jesucristo es la palabra de Dios, es la palabra del Padre Eterno. Entonces también nuestra palabra refleja lo que nosotros somos y lo que nosotros vivimos en nuestro corazón. Eso es lo que dicen las Escrituras de hoy en el libro de Eclesiástico y especialmente en el Evangelio de Lucas. Como dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la verdad es que también el apóstol Santiago lo dice claramente que la lengua es un órgano muy pequeñito, no tiene hueso, pero es terriblemente difícil domarla, porque muy pocas veces se encuentran personas que logran tener la actitud de la Virgen María, que repetidamente dice, ¿no?, el mismo evangelista Lucas, que cuando ella observaba algo, no comentaba inmediatamente lo primero que pensaba, sino que callaba, meditaba y lo guardaba en su corazón, y seguramente rezaba mucho en torno a las situaciones que ella iba viendo. Por ejemplo, ante la resistencia que tenía el pueblo para recibir el mensaje de Jesús, ella en vez de enojarse o de criticar o de reclamar o de protestar, callaba, lo guardaba en su corazón, meditaba, oraba. Hemos visto también en este tiempo que con esta guerra que hay en Ucrania, todos opinamos, todos despotricamos y decimos que este es el culpable, no, estos otros son, todos son malos, pero no nos damos cuenta que estamos tomando esa actitud que Jesús en realidad no quiere, digamos, que es criticarlo todo, creernos dueños de la verdad, creernos que podemos considerarlo todo bueno o malo según nuestra propia medida y que nosotros somos los dueños absolutos de la verdad. Vivimos en una época así, que es demasiado criticista, somos demasiado criticones. Entonces, fácilmente caemos en la actitud de los fariseos que criticaban a los demás porque no cumplían con ciertas observancias, pero ellos mismos no cumplían con leyes mucho más importantes del amor de Dios, ¿no?, en su corazón. Entonces es fácil caer en la hipocresía cuando nos ponemos muy criticones. Esto comenzó con la filosofía de René Descartes, siglo
17 por ahí, más o menos, 17, 18, en que él decía, pienso, luego existo. Entonces, eso significa que si yo estoy convencido de las cosas, entonces son verdaderas, son reales. Entonces, es tan importante que para mí, para mi subjetividad, para mí yo, las cosas sean claras. Si no, no las acepto, ¿no? Si no tengo todo claramente controlado con mi razón, si no lo veo todo según la medida de mis criterios y mis opiniones, las cosas no son buenas, no son malas o no existen. Entonces, fácilmente se cae en esa actitud de exceso de confianza en sí mismo que el Evangelio de ayer nos estaba precaviendo, ¿no es cierto? Que tenemos que ser más bien como los niños que confían en Dios y no confían tanto en su propia autonomía. En ese sentido, Jesús dice, ¿por qué tú ves la paja en el ojo de tu hermano y no te sacas primero la viga del tuyo? Porque siempre estamos viendo el mal de los demás y estamos justificando los pecados que cometemos nosotros y tenemos manga ancha para uno mismo y siempre vemos lo malo y criticamos a los demás. Y eso para Jesús es muy malo, es un fruto pésimo, pésimo. Quiere decir que el corazón no tiene amor, está lleno de soberbia y no está viviendo realmente con la semejanza del corazón de Cristo y de María, que son corazones mansos y humildes. También lo dice el Eclesiástico, que el árbol se manifiesta en sus frutos y la palabra expresa la índole de cada uno, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea principal que el Evangelio hoy día nos regala y que nosotros también debemos asumir, porque es la humildad, en definitiva, lo que nos va a ayudar a vivir mejor nuestra fe. Yo recuerdo en la vida del padre Sergio, que hemos recordado un año ya de su fallecimiento, el día 10 de febrero, que él, especialmente en los últimos años de su vida, la última década o las últimas 2 décadas, él ya prácticamente no enseñaba tanto con palabras, sino que más con ejemplos. Y él llegó a una etapa de la vida en que descubrió que verdaderamente sufrir por Cristo, con Cristo, en Cristo, por amor a Cristo y también a las personas, ¿no? Con ese gesto tan increíble de hablar con los enfermos que lo visitaban y le decía, mire, yo quiero hacer un negocio con usted, usted me pasa sus dolores y yo rezo por usted para que se mejore. Y mucha gente aceptó, y él entonces se fue enfermando cada vez más. Pero él lo ofrecía todo con alegría, estaba gozoso de sufrir esa cruz en su cuerpo, en su mente, en su alma. Tuvo mucho, mucho dolor, muchas cruces, pero una alegría muy, muy profunda. Y ahora, con el paso del tiempo, después de un año de su partida, uno se da cuenta que él verdaderamente fue un hombre muy prudente, ¿no es cierto? Sobre todo al final de su vida, enseña, reitero, con el ejemplo más que con las palabras. Y eso llega mucho más, ayuda mucho más. ¿Cuántas veces él vio hermanos o hermanas que estaban yendo por mal camino, pero no los criticaba, no los rechazaba, mucho menos, ¿no? Siempre acogía, siempre una sonrisa, siempre una palabra de apoyo, esperar a ver si volvían a conversar con él, y siempre ofreciendo, ofreciendo, ofreciendo y entregándose por la salvación, por la conversión de las personas. Entonces, creo que ahí hay un buen ejemplo, que realmente eso es lo que Jesús y la Madre esperan de nosotros. Y lo que la Madre siempre ha dicho en sus apariciones, bueno, más oración, ¿cierto? Mucho más rosario, sacrificio, penitencia, y eso hará que el mundo cambie de rumbo. Pero si vivimos como todos como pequeños dioses, criticándonos unos a otros, creyéndonos el centro del universo, vamos a hacer que el mundo siga por esta espiral de odio, de violencia, de injusticia, y en definitiva nos vamos a autocastigar terriblemente, porque, como muy bien decía San Juan Pablo II, la sociedad que se construye sin Dios acaba por volverse contra el mismo hombre. Entonces, vamos a pedir hoy día en esta misa para que los cristianos al menos seamos luz del mundo
y podamos ofrecer un buen ejemplo de humildad, de servicio, no de rechazo en la crítica, sino de amor, de perdón. Claro que también esto hay que complementarlo con la corrección fraterna. Hay que decir las cosas que están mal, hay que decirlas, ¿no es cierto? Porque hay que saber orientar, pero la actitud de Jesús es nunca, nunca condenar, nunca juzgar las intenciones del hermano, dejar que eso lo haga Dios. Y entre nosotros, vernos más bien con humildad, que cada uno tiene que ir corrigiendo sus propios defectos antes de tratar de apuntar los errores del prójimo.